Dentro de los Motion Graphics, una de las creaciones más demandadas y personalizadas son los tercios inferiores, o lower thirds, aunque a veces no les prestemos atención. Y dentro de esa categoría os voy a mostrar cómo hacer una de esas cartelas que nos ayudan a compartir nuestras redes sociales, en este caso Instagram. Pero esta vez os lo mostraré en Natron, ya que tenía muchos seguidores que me pedían más tutoriales en esta magnífica herramienta que perfectamente nos servirá para hacer nuestros Motion Graphics. Y espero que os quedéis hasta el final, porque vais a tener un regalito. Pero comencemos ya. ¡Vamos allá! Antes de comenzar a crear, deberíamos ajustar algunas cosas de nuestro proyecto. En los ajustes, simplemente posicionando el cursor sobre el valor de fotogramas por segundo, podremos escribir el valor de velocidad de nuestro proyecto. Yo lo suelo poner a 25. Después, en el rango de frames, calcularemos la cantidad según la duración de nuestro proyecto y la velocidad que le hemos puesto anteriormente. En el formato del proyecto nos aparece 1920 x 1080 por defecto, pero aquí podéis cambiarlo al tamaño deseado. Para que dentro de lo que cabe el programa fluya mejor, clicando aquí se pondrá en modo proxy, lo que significa que trabajará con copias de menor resolución para no forzar nuestra CPU. Y vamos a invocar a nuestro primer nodo. Ya sabéis, con la tecla Tab se abre el buscador de nodos. Buscamos un read que se utiliza para cargar vídeos, fotos o dibujos, y yo cargo una imagen del mismo tamaño del proyecto para que sirva como referencia para ajustar el tamaño del lower thirds. Para verlo, lo conectamos a la entrada 1 de nuestro visor. Otra forma de obtener algunos de los nodos más usados es usando las teclas de sus iniciales. Por ejemplo, un nodo mesh, con solo pulsar la tecla M ya nos aparece, y además si teníamos un nodo seleccionado, aparece conectado a él. Ahora, para nuestra cartela necesitaremos un rectángulo. Con Tab buscaremos Rectangle y lo seleccionamos. Seleccionamos el nodo Merge para ver sus enlaces. Vemos que la fotografía se conectó en B de background, por lo que hace de fondo. Ahora tiramos de la conexión A hacia el rectángulo y se nos conectará en primer plano, pero como no le hemos marcado medidas, cubrirá toda la imagen. Mediante los tiradores que tiene podemos ajustar su tamaño a lo que necesitamos y con el punto central lo podremos mover. Lo ajustamos más en relación a la imagen del fondo. Ajustamos el zoom con la rueda del mouse para ver mejor y dando doble clic en el nodo se nos pone en primera posición la ventana de propiedades del nodo rectangle. Si modificamos el corner radius podremos redondear un poco las esquinas del rectángulo. En la sección de color podemos escoger el color que deseemos para nuestro rectángulo. Pero aún no tiene animación. ¿Cómo lo hacemos? Nos posicionamos en primer lugar en el fotograma donde estaría ya el rectángulo en su máximo tamaño. Podemos jugar con los valores del propio rectángulo, así que nos vamos al valor W de Size y clicando sobre él con el botón derecho vamos a escoger la opción de Set Key, con lo que se pondrá en azul, ya que estamos creando un fotograma clave. Si ahora escogemos el cabezal de reproducción y nos posicionamos unos 20 fotogramas más atrás y con el tirador de la derecha escogemos el rectángulo, le estaremos dando los datos para que anime la anchura del rectángulo, pero para mayor precisión le ajustaremos manualmente a 0. Si le damos al inicio y pulsamos play, veremos que tenemos ya una animación de crecimiento del rectángulo, pero ahora queremos que para desaparecer lo haga a la inversa. Nos posicionamos aproximadamente, creamos otro fotograma clave y después unos 20 fotogramas más adelante, volvemos a poner el valor a 0, con lo que el rectángulo volverá a desaparecer. Si comprobamos ya tenemos animado nuestro rectángulo. Vamos ahora a añadir otra imagen, que será el logo de Instagram, por lo que volvemos a cargar un nodo read. Si lo conectamos directamente al viewer, se visualiza solo el logo y no nos deja ver el resto de composición. Desactiva temporalmente el nodo View para volver a conectarlo como estaba, al Merge, y volverá a verse la escena completa. Y ahora cogeremos la entrada A2 del nodo Merge y la enlazaremos con el nodo Read del logo. Si esa imagen es demasiado grande, teniendo el logo seleccionado, pulsamos T y se nos acoplará directamente un nodo Transform,
con el que vamos a poder ajustar su tamaño. Modifícalo en escala y puedes ir posicionándolo donde se inicia el rectángulo. Si hacemos zoom podremos ser más exactos. Ahora queremos animar ese logo y en el punto donde lo tenemos es su posición final, es decir, justo donde comenzará la animación del rectángulo. Por ello le vamos a crear un fotograma clave en su valor de X de posición del nodo transform. Nos posicionamos unos 15 fotogramas antes para modificar su posición en X, pero recuerda el valor de Y ya que no queremos que se modifique. Arrastraremos el logo a la posición que queramos, pero intentando mantener el valor de Y o lo modificamos manualmente. Ya tenemos la segunda animación, pero vamos a darle más dinamismo. Volvemos a su posición final. Creamos un fotograma clave en su valor de rotación. Nos movemos donde iniciará el movimiento y modificamos el valor de rotación, aunque solo nos da para menos 180 grados, pero le ingresaremos manualmente menos 360, con lo cual le hará hacer un giro completo de circunferencia. Es bueno, tras cada parte de una animación, añadir un nodo Merge, así que lo haremos y luego veréis por qué. Quiero que el logo aparezca suavemente en su inicio y eso solo lo podemos hacer con una máscara. Para ello nos posicionamos al inicio de la animación del logo. Con Tab buscaremos crear un nuevo rectángulo que si se lo conectamos al mesh del nodo en su segunda entrada actuará como un rectángulo normal. Podemos aprovechar para ajustar su tamaño. Pero lo vamos a desconectar de esa entrada al mesh y seleccionando el mesh para ver todas sus entradas, arrastraremos la entrada de máscara para conectarlo al rectángulo. ¿Ves la diferencia? Ahora ese rectángulo hace de máscara, encubriendo al logo. Pero su corte es demasiado limpio y brusco. Ajustaré primero su posición y tamaño para que cubra la posición inicial del logo. Ahora, modificando el valor de softness, consigo suavizar o difuminar el corte de la máscara. Hay que fijarse bien porque a veces puede verse parte de la imagen, ya que el suavizado afecta a los 4 lados del rectángulo y por ello hay que hacerlo algo mayor de lo que sería necesario. Ahora que lo tenemos, veamos la animación. Pero ahora ajustemos el ritmo de las animaciones para verlas más orgánicas y profesionales. Nos vamos al editor de curvas, seleccionamos primero el valor de X, que es el posicionamiento horizontal de la animación del logo. Seleccionamos un fotograma clave y clicando con el botón derecho vamos a interpolación para seleccionar Brick. También se podría hacer con el atajo X. Seleccionamos el otro fotograma clave y hacemos la misma operación. Seleccionamos de nuevo el primer fotograma y de su tirador derecho lo arrastramos un poco a la izquierda, lo que hará que su animación inicial se acelere. Pero vemos que la parte inferior de la curva hace algo raro. Seleccionamos el segundo fotograma y ajustamos su tirador bajándolo un poco, lo que hará que en ese punto la animación se ralentice un poco. Comprobemos. Parece que se ralentiza demasiado al final. Lo ajustaremos hasta encontrar el punto en el que nos guste. Ahora ajustaremos la animación en el rectángulo. Seleccionamos solo el valor W, que será la anchura del rectángulo. Podemos seleccionar todos los fotogramas clave y pulsar X, con lo que le estamos dando a todos la interpolación de Brick. Ahora el proceso es similar, hacer que la animación comience de forma rápida y se frene al final. Y en el final al contrario. A nuestra cartela de Instagram lo que le falta es el texto, así que vamos a ello. Nos vamos a posicionar donde el rectángulo esté completo para ajustar a él el tamaño del texto. Con Tab buscaremos Text y seleccionamos el nodo de texto. Seleccionamos el primer merge para, desde su entrada 3, conectar con el texto. En el recuadro de texto pondremos nuestro alias de Instagram. Pero espera, claro que no vemos el texto porque suele posicionarse centrado en la pantalla. Primero modificaré los tiradores del texto activando el centro interactivo. Ahora podemos arrastrar el texto para posicionarlo sobre nuestro rectángulo. Primero le cambiaré la fuente.
Después ajustaré el tamaño. Una vez a mi gusto, reposiciono el texto en relación al rectángulo. En las propiedades del texto tenemos los de centro, que se refieren a la propia posición del texto. Por lo tanto, para darle animación podemos jugar con esos valores. Me fijo donde termina la primera animación del rectángulo y subo 2 fotogramas más. En esa posición le creo un fotograma clave en el valor que correspondería a la posición vertical. Posiciono el reproductor unos 6 fotogramas antes y me fijo en el valor de la posición horizontal. Ahora arrastro el texto hacia abajo hasta casi desaparecer de la pantalla. Reposiciono el valor de la posición X por si se me ha movido. Me voy casi al final para repetir la animación, pero a la inversa. Pero de nuevo no quiero que aparezca bruscamente el texto, por lo que también le pondré un nodo Merge para después, con un rectángulo, crear una máscara difuminada. Aunque aquí veis que a veces falla, pero se debe a que el Merge, por defecto, se conecta en su entrada B como fondo, y la máscara no afecta al fondo, por lo que se soluciona simplemente desconectando el texto de la entrada B del Merge y conectándolo a la entrada A. Y prácticamente tenemos nuestra animación, aunque se le podrían hacer muchas cosas más. Ahora debemos desconectar la imagen del fondo y si pulsamos en este botón nos muestra una cuadrícula como señal de que estamos trabajando sin fondo o con un fondo transparente. Y nos toca exportar nuestro lower third o cartela. Debemos tener seleccionado el nodo Merge de salida, el que se conecta al viewer. Pulsando la tecla W nos conectará el nodo de escritura o renderizado. Debemos poner la carpeta donde queremos que se cree el archivo y el nombre que le daremos así como la extensión. Según la extensión, en este caso MOV, el propio Neutron selecciona el mejor ajuste para ese tipo de archivo, pero aún debemos modificar cosas. Primero, ajustar los FPS a lo que le pusimos en el proyecto. Después, como va a ser un fondo transparente, hay que marcarle el canal alfa y podemos darle al render. Me sale un error, pero me suele pasar muchas veces y es porque no tiene un espacio de color de salida. Debemos primero parar el proceso para que nos permita hacer cambios. Después, en File Color Space, nos habrá puesto algo, pero debemos seleccionar el sistema de color igual que el de entrada. Si le damos ahora a Render, veremos que comienza el programa sin ningún problema. Si comprobamos, me olvidé de hacerle una animación final al logo, pero como sé que sois unos artistas, sabréis terminar la animación. Aquí os muestro cómo lo rectifiqué. Espero que hagáis vuestras cartelas y me comentéis cómo os ha ido y si encontráis algún problema. Por mi parte, solo deseo que os haya sido de interés. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!